Es totalmente normal sentir miedo ante la idea de cambiar de profesión tengas la edad que tengas. Sin embargo, mientras ese miedo esté ahí, seguramente te esté siendo muy difícil avanzar hacia ese cambio que tanto deseas. Por eso en este vídeo vamos a ver 4 formas muy efectivas de reducir e incluso eliminar completamente el miedo a cambiar de profesión para que puedas avanzar sin problemas hacia el trabajo y la vida que de verdad quieres. Mi nombre es María Guijarro, soy coach certificada especializada en reinvención profesional, autoconocimiento y diseño de vida consciente. Y la primera clave para reducir o eliminar el miedo a cambiar de profesión es algo que ya comenté en el vídeo pasado, y es cambiar una creencia limitante que tenemos la mayoría en nuestra cabeza, y es dar por hecho que reinventarnos implica necesariamente tirar a la basura de repente todo lo que hemos construido hasta ahora, dejar nuestro trabajo atrás sin más y lanzarnos saltando al vacío a por algo nuevo, empezando de cero, quedándonos sin ingresos y poniendo en riesgo nuestra situación y nuestra economía personal. Claro, si piensas así es normal que te entre miedo y es normal que te bloquees. Entonces aquí la clave está en darte cuenta de que la reinvención profesional es algo que no tienes por qué hacer de golpe. Habrá gente que lo quiera hacer así y es perfecto, pero si tú eres alguien a quien el riesgo no es algo que le encante especialmente, date cuenta de que tu reinvención profesional es un proceso que puedes hacer paso a paso, con pasos tan cortos y tan pequeños como tú seas capaz de gestionar. De hecho, date cuenta de que todo este proceso de reinvención lo puedes hacer de forma paralela a tu trabajo actual, y de hecho para mí es lo más recomendable, no dejar las cosas a lo loco y quedarte sin ingresos sin más, sino paralelamente a lo que estés haciendo en este momento, pues ir construyendo el siguiente camino que quieres crear para ti. Y te pongo mi ejemplo, yo cuando dejé el trabajo, no dejé el trabajo sin más, así a la aventura, sino que yo hubo un día en el que decidí que iba a dejar mi trabajo como ingeniera en el mundo corporativo, pero yo en aquel momento no sabía ni cómo lo iba a hacer, ni cuándo iba a poder hacerlo. Simplemente había tomado la decisión de ello. ¿Qué fue lo que hice a partir de ese momento? Pues empezar a buscar la forma de crear una fuente de ingresos paralela que me permitiese vivir de otra forma alternativa. Entonces intenté un par de cosas y lo que a mí me funcionó fue trabajar como traductora freelance. Así que yo durante meses, casi medio año creo que fue, estuve compaginando el trabajo en la oficina con el trabajo de traductora por las tardes y fines de semana, hasta que llegó un punto en el que vi que tenía clientes estables, que tenía unos ingresos que me permitían vivir bien trabajando traduciendo, y entonces fue que tomé la decisión de dejar el trabajo corporativo y dedicarme exclusivamente a la traducción. Entonces pongamos como ejemplo que tú te quieres reinventar como profesora de yoga, me lo invento. Una forma de hacer eso sería dejar tu trabajo mañana e irte a la India sin fecha de vuelta a formarte y a ver hacia dónde te lleva aquello. Pero tú no tienes por qué hacer las cosas así, tú puedes hacer las cosas con pasos más pequeños y de forma paralela a la vida que tienes ahora. Por ejemplo, tú podrías empezar simplemente buscando una certificación de yoga que te guste en tu propia ciudad. Después, si te ha gustado la certificación de yoga y te sientes bien con ello y quieres continuar con ese camino, pues el siguiente paso podría ser simplemente buscar unos clientes o buscar un centro de yoga donde puedas dar unas cuantas horas de clase a la semana para ver qué tal te sientes trabajando en ello o dando clase a otras personas. Si te gusta esa experiencia y quieres continuar, el siguiente paso podría ser buscar más clientes o buscar más sitios donde dar clase, hasta que poco a poco vayas construyendo este nuevo camino, hasta que llegue un punto en el que tengas ingresos suficientes o te sientas lo suficientemente segura como para poder dedicarte a eso exclusivamente y dejar el trabajo o la profesión que tienes ahora. Es decir, esto es un poco la típica técnica de la liana, de que no sueltas lo anterior hasta que no tienes bien agarrado lo siguiente. Entonces, viendo tu proceso de reinvención de esta forma, seguramente el miedo se reduzca, incluso se elimine completamente, porque los pasos que tienes que dar en realidad no implican riesgo ni tienen por qué darte miedo. De hecho, si en cualquier punto de este proceso tú te das cuenta de que, oye, no te sientes bien, o no es para ti, o no está funcionando, o lo que sea, tú en cualquier momento puedes decidir cortar ese proceso que has iniciado y buscar otro camino distinto, o decidir quedarte como estás ahora. Entonces la clave está en que puedas contemplar tu proceso de reinvención no como algo que haces a lo loco y con pasos gigantescos que te paralicen porque te provocan pánico, sino como un proceso que vas a realizar poco a poco con pasos muy cortitos y muy pequeños que tú seas capaz de gestionar bien porque impliquen poco o ningún riesgo para ti. La segunda clave es concretar y bajar a tierra qué quiere decir para ti específicamente cambiar de profesión. Si has visto mis vídeos anteriores, sabes que yo soy una persona muy pragmática, que me gustan las cosas accionables y muy bajadas a tierra, y uno de los motivos por el que me gustan las cosas así es porque cuando bajas las cosas a tierra, normalmente el miedo se reduce drásticamente o incluso desaparece. Algo que me ha puesto a que seguramente esté ocurriendo es que ahora mismo cuando piensas en reinventarte, lo que hace es que se te dibuja en la cabeza como una
nube difusa y abstracta de qué es lo que representa eso. Y claro, pensar en un cambio cuando ni siquiera sabes hacia dónde quieres ir, eso es una incertidumbre enorme, normal que sientas miedo. Entonces, ¿cuál es la forma de reducir ese miedo? Pues todo este concepto de cambiar de profesión abstracto que ahora mismo se te está generando, concretarlo, especificarlo y definir exactamente qué es lo que quieres hacer, qué es aquello a lo que te quieres dedicar y cuáles son los pasos que necesitas dar, qué es lo que necesitas hacer para poder llegar al destino al que quieres llegar. Fíjate la diferencia entre pensar me quiero reinventar o me quiero dedicar a otra cosa o quiero cambiar de profesión, pero no sé hacia dónde quiero ir, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé hacia dónde voy a llegar, no sé absolutamente nada, a decir, bueno, voy a apuntarme a una formación de yoga a ver qué tal. Después, si me apetece, buscaré clientes o buscaré un pequeño trabajo a ver qué tal. Y cuando yo sienta que esté lista y que es el momento y que puedo hacerlo y que económicamente voy a estar segura, pues entonces ya si quiero, si me apetece, que a lo mejor no me apetece, pues dejo el trabajo que tengo ahora. Claro, si ves las cosas de esta manera, seguramente tu miedo se reduzca o incluso desaparezca porque no tiene razón de ser. O sea, ¿por qué te tendría que dar miedo apuntarte a una formación de yoga simplemente para ver qué tal? ¿Por qué te tendría que dar miedo dar unas cuantas clases, aunque sea a tus amigos, simplemente para ver qué tal? E incluso aunque eso te diera miedo, son miedos gestionables. Son miedos que tú puedes decir, bueno, estoy un poco nerviosa, pero soy capaz de hacerlo, ¿vale? No es lo mismo que pensar en voy a cambiar de profesión, voy a dejar mi trabajo, lo voy a dejar todo atrás y ni siquiera sé a dónde voy o cómo lo voy a hacer. Entonces, saber exactamente a dónde quieres llegar y cuáles son los pasos que necesitas dar para llegar hasta ahí te va a dar seguridad, porque de alguna forma te va a hacer sentir en control de la situación. E incluso aquí también el miedo puede pasar que se transforme en ilusión, porque estás pasando de la idea de quiero cambiar de profesión para vete tú a saber el qué, a la idea de me estoy dirigiendo hacia algo que me encanta y de una forma que tiene probabilidades de salir bien. Y claro, aquí tú puedes tener la pregunta de, sí, bueno, ya, pero ¿cómo defino exactamente hacia dónde quiero ir y cómo defino cuáles son los pasos que necesito dar? Bueno, pues para eso tengo algo que puede ser perfecto para ti y es mi programa Descubra a qué dedicarte, que es el programa en el que te acompaño paso a definir exactamente qué es lo que quieres hacer, cuál es el rumbo profesional que quieres seguir y encontrar un camino que encaje contigo en el caso de que te quieras reinventar y también crear un plan de acción realista, bajado a tierra y adaptado a tus circunstancias para que poco a poco, empezando lo antes posible, puedas empezar a moverte hacia el trabajo y la vida que de verdad quieres y que sean un trabajo y una vida que de verdad te llenen, te realicen y te hagan sentir feliz. Puedes ver toda la información en mi página web mariaguijarro.com/descubre y ahí enviar tu candidatura y agendar una llamada conmigo para analizar tu situación y ver si puedo acompañarte a lograr tus metas. La tercera clave para reducir o eliminar el miedo a hacer un cambio de profesión es conectar con tu visión. Es decir, piensa en cómo sería tu vida y cómo serían las cosas si tu cambio sale bien. Piensa en cómo sería todo si de aquí a un tiempo te estás dedicando a algo que te encanta, que disfrutas, que te energiza, que te deja de buen humor cuando llegas a casa. Te levantas por la mañana con ganas por lo que vas a hacer y aunque tengas que ir a trabajar, dices, bueno, tengo que ir a trabajar, pero me apetece porque me gusta lo que estoy haciendo. Piensa en cómo te sentirías si consigues eso. La sensación de paz, de tranquilidad, de paz interior, de bienestar, de alegría, de fluidez, de sentirte feliz con la vida, de sentirte plena, de sentirte realizada. Piensa en cómo serías tú si pudieras tener todo esto, cómo te mostrarías al mundo, cómo podrías brillar, qué es lo que transmitirías a otras personas, cómo podrías aportar. Piensa también en lo orgullosa de ti que te podrías sentir, sobre todo al final de tu vida, cuando pase el tiempo y mires atrás y mires qué es lo que has hecho y las decisiones que has tomado. Piensa en el orgullo que podrás sentir si realmente te atreviste a hacer lo que de verdad querías o al menos intentar construir un camino nuevo. Piensa en el ejemplo que quieres ser para las personas que tienes cerca. Esto es algo que con los clientes que he tenido con hijos es algo súper poderoso, el pensar en la idea de qué ejemplo quiero darle a mis hijos. Quiero ser esa persona que tiene un trabajo que odia, que se pasa el día quejándose de lo que hace, pero al mismo tiempo no ha hecho nada por cambiarlo. O quiero ser una persona que buscó su propia felicidad, que construyó la vida y el trabajo que de verdad quería. ¿Qué ejemplo es el que les quiero dar? ¿Qué es lo que quiero que vean en mí? Y al conectar con tu visión, al conectar con todas estas cosas, puede que el miedo siga estando ahí, pero también seguramente va a pasar que tú vas a ser más grande que ese miedo. Y de esta forma lo vas a poder enfrentar y vas a poder decir, sí, tengo miedo, pero no voy a dejar que me frene y lo voy a hacer de todas formas, porque para mí, mi visión, todo esto que yo quiero construir, todas estas emociones que quiero experimentar, la persona que yo quiero llegar a ser, es mucho más importante que la incomodidad que puedo sentir al construir esta realidad. Así que este es un ejercicio de coger papel y boli y escribir exactamente todas las cosas que quieres construir para tu futuro y por qué todo eso es importante para ti. Y la cuarta clave para reducir o eliminar el miedo a cambiar de profesión es pensar en qué es lo peor que puede pasar si lo intentas versus qué es lo peor que puede pasar si no haces nada.
Porque aquí pasa una cosa, y es que nuestro sistema, cuando buscamos un cambio, se fija automáticamente en lo malo de ese cambio, en todos los riesgos que podríamos correr y las cosas que podrían ir mal. Y esto es algo natural y automático, es la forma en la que nuestro sistema funciona. Por lo tanto, es tarea tuya hacer un trabajo activo para racionalizar todo este miedo automático y ver si realmente tiene sentido o no. Y darte cuenta de en qué medida te conviene más actuar o no actuar. Porque por un lado, vamos a los riesgos de intentar hacer un cambio. Con los puntos que hemos visto antes, si tú tienes un plan de acción en el que vas avanzando paso a paso y con bajo riesgo, normalmente te vas a dar cuenta de que lo peor que puede pasar no es tan malo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te apuntes a una certificación y luego no te guste. Bueno, pues tampoco es el fin del mundo. La peor de las situaciones que se puede dar es que al final ese camino pues no te guste o no lo disfrutes o no te vaya tan bien como esperabas y tengas que quedarte con el punto en el que estás ahora. Pero por lo menos ya no vas a tener esa espinita clavada, porque para mí, yo recuerdo que la mayor tortura era no el fracasar en un camino nuevo, sino el vivir toda mi vida con la espinita de qué pasaría si, cómo serían las cosas si lo intentara, cómo sería todo si me fuera bien. Entonces, bueno, si intentas construir un camino nuevo y al final, por el motivo que sea, decides que no funciona, que no te apetece y que quieres volver al punto en el que estás ahora, pues oye, tampoco las cosas son tan malas. Peor que ahora no vas a estar. De hecho, vas a estar mejor porque al menos vas a saber que lo has intentado. Y sobre todo, por otro lado, piensa en qué es lo peor que podría pasar si no haces nada. Porque esto es algo que tendemos a obviar, porque nuestro sistema esto sí que no lo evalúa. Aquí sí que tienes que hacer tú un trabajo consciente. Y es que el quedarte como estás también tiene un millón de cosas malas. Y esas cosas malas que tiene el no actuar posiblemente sean peor que los riesgos de intentar hacer algo. Porque piensa en cuáles son los riesgos para ti de quedarte el resto de tu vida como estás ahora. De quedarte el resto de tu vida haciendo algo que no te llena, que no disfrutas, que te hace sentir mal, que te drena la energía, que te hace llegar de mal humor a casa, que te hace estar mal con la gente que tienes cerca, que te roba la luz, que te roba tu vitalidad, que apaga tu personalidad. O sea, piensa realmente lo que es vivir así el resto de tu vida y piensa en cuáles son los riesgos de eso. Yo recuerdo cuando tuve que tomar esta decisión de intento un cambio o no lo intento, de que yo pensé, a ver, que si pienso en lo peor que puede pasar si no hago nada, si me quedo como estoy, es que voy a pasar los próximos 40 años amargada y siendo infeliz y levantándome cada día con ganas de llorar. O sea, me voy a pasar los próximos 40 años sintiéndome apática, sintiéndome apagada, sintiéndome sin luz, y que cuando llegue el lunes y llegue el domingo por la tarde yo esté amargada de la vida. Y cuando yo me imaginé este futuro, esta visión, dije, o sea, me da mucho más miedo esta visión que se me presenta si no hago nada a lo peor que podría pasar en el caso de que intente cambiar de rumbo profesional. Así que bueno, voy a intentarlo para evitar que me lleguen estos 40 años de amargamiento vital. Así que te invito a ti a hacer este mismo análisis y a analizar qué es lo peor de no hacer nada versus lo peor de hacer algo, y a lo mejor te das cuenta de que te da mucho más miedo quedarte como estás. Y al igual que antes, puede pasar que el miedo al cambio todavía siga ahí, pero también puede pasar que tú te hagas más grande que ese cambio y que el miedo a la situación que puede darse si no intentas nada te dé la motivación y la fortaleza interior para enfrentarte a cualquier miedo que se te ponga por delante e intentar construir un futuro diferente para ti. Me encantará saber cuál de estas 4 claves te ha servido más, así que me encantará leerte abajo en los comentarios. Y lo que te invito a hacer ahora es ver este vídeo que te he dejado por aquí, en el que te cuento cómo puedes crear un trabajo que te apasione, incluso si en este momento no tienes ninguna pasión. Y es un vídeo que te va a ser súper útil para que puedas definir hacia dónde quieres moverte o en qué te quieres reinventar, en el caso de que en este momento no tengas ni idea de qué es lo que quieres hacer con tu vida. Así que te dejo con ello y te veo en el próximo episodio.